Ellos son Alex y Maffer, dos mexicanos que viven en la gran metrópolis de Tokio, en Japón. Sin embargo, hoy los traje a la mera zona rural de Japón. ¿Lograré hacer que se enamoren de la comida, naturaleza, dulces y bares tradicionales? Hoy en Komorebi Club. Hola, yo soy Maffer. Y yo, Alex. Y Yamil nos va a enseñar la mera forma de disfrutar Japón. ¡Kimasho! Maffer, ¿te gustan las frutas? Me encantan. ¿Te gustan las fresas? Todavía más. Pues hoy vamos a hacer una actividad que te va a dejar flipando en colores. Flipando en colores. Vamos a ver esta actividad llamada Ichigugari. Vengan conmigo, amigos. Esta es una experiencia muy japonesa que se llama Ichigugari, que literalmente en español significa cazar fresas, ¿no? Porque tenemos aquí todo un invernadero para nosotros, para agarrar todas las fresitas, todo lo que queramos. Tenemos 1 hora para comer, así que déjense caer hasta reventar, ¿ok? ¿Cuál es tu récord de fresas? Más o menos unas 150, yo creo, ¿eh? ¿Y me las puedo llevar a mi casa? No, esa es una regla, no seas tan mexicana. Únicamente tenemos 1 hora para poder comer todas las que están aquí. Y realmente en 15-20 minutos ya estás lleno, así que coman tranquilamente. ¿Están listos? Sí. Vamos. Vamos a darle, Ya. pues. Romper tu Fresa. récord. Mira, 1. ¿Qué tal, Maffer? ¿Hay alguna fresa que te gusta? Pues esta, por ejemplo. Vamos a ver, ¿qué tal? Pruébala. ¿Qué te parece? Súper dulce. ¿Está dulce? Muy buena. Me la estoy pasando increíble. Qué bueno, qué bueno. Llevo como unas 60 fresas. Oye, ¿y tú le 61. recomiendas? 61. Oye, Alex, ¿y tú le recomiendas esta actividad a los turistas que vienen a Japón? Sí, la verdad sí. Yo no me imaginaría que Japón es como un lugar de frutas ricas, pero me están callando, la verdad. Fíjate que lo que está padre es que también tienen división de fresas. O sea, ahí en las esquinas tienen como que, estas fresas son las más dulces, las de fresas allá están más duras. Entonces como probarlas y decir de que, sí están más duras. Estuvo muy padre, no me esperaba tanto detalle, tanta información. No se me ha ocurrido que, por ejemplo, hay familias también que vienen con los niños y ponen como que el picnic y ya los niños van, buscan la fresa y se lo llevan a las mamás. Entonces eso me hizo muy divertido. Es una actividad que no se me ha ocurrido tener así con la familia. ¿Te hubiera gustado venir de chiquito? Con mi mamá y mi papá. No, así hubiera estado muy padre. Oye, Maffer, ¿y qué tal si te dijera que aquí en Yamanashi no nada más puedes hacer caza de fresas, sino que también hay uvas, hay duraznos, hay moras azules? ¿Te gustaría probarlo? Me gustaría muchísimo, no me hubiera imaginado que esto existiera. Y si puedes ir a cazarlas tú, que es como de, sabes que viene de la tierra, es todo muy natural. La verdad sí lo probaría. Estas están muy ricas y estoy segura que las blueberries o los duraznos van a estar igual de buenos. Entonces pues sí, lo intentaría de nuevo con otra fruta. Tuviste este tipo de actividades en mi canal de YouTube. Así es. ¿Tú sabías que existían este tipo de actividades en Japón? Sabía que existían invernaderos de fresas, pero creo que solamente aquí en Japón es donde puedes venir tú con tu familia, tus amigos, tu novio, a hacer la recolección y es una muy buena idea de date, una muy buena idea para pasar el día. 100% recomiendo, es la primera vez que vengo y me la pasé muy bien. Y a ver, la pregunta del $1.000.000, ¿tú crees que todos los extranjeros que vienen a Japón deberían de hacer esta actividad? Sí deberían, vale totalmente la pena salirse un poquito de todas las rutas de Japón para ir a todos los templos, a los lugares muy famosos, venir aquí 100% en el pues campo de Japón a esta experiencia sí vale la pena, recomiendo 100%, deberían venir. Yay. La siguiente parada fue un bar tradicional japonés, a donde vamos a echarnos unas copas, pero al estilo japonés. Estos lugares se llaman izakaya y es a donde los japoneses suelen ir a beber. Esta es la primera vez que prueban el alcohol tradicional de Japón, que es el sake. En Japón le llamamos Nihonshu. Vamos a ver qué opina un mexicano acerca de esta bebida. La verdad me gustó mucho, tiene un ligero sabor a fresa, pero sí se siente que está fuerte. O sea, es para tomártelo a besitos, diríamos, porque si te lo echas completo de un shot, está muy fuerte, pero muy rico. Hace mucho probé uno con unos del trabajo que no me gustó nada, o sea, como que me supo muy fuerte,
Pero sí, este está como que frutoso, Frutoso, dulcito. dulcito, entonces me gustó mucho, está muy bueno. No está seco y está lo suficientemente dulce para que no sientas tanto sabor a alcohol. Voy a enseñarles la manera correcta de tomar lo que es el sake, el llamado Nihonshu. Algo interesante es que no te lo traen en botella grande, sino que te lo traen en esta como vaso. Y de aquí cada persona tiene que agarrar su vasito, te lo ponen enfrente y tú se lo sirves. Pero el que sirve por lo regular es el que está mero abajo en la empresa. Por ejemplo, el nuevo de la empresa o el más joven. Y los que ya están viejos, los que ya son veteranos en la empresa, son los que se quedan ahí esperando, ¿no? De que les sirvan. Entonces me acuerdo mucho de ver uno de mis como compañeros de escuela bien nervioso con los senpais de que te sirvo. Yo, ¿qué está pasando? ¿Quién debería servirle? No sé qué está pasando. Se me hace muy bonito porque al menos yo he visto que las botellas de sake son enormes. Entonces es más comodito tener este recipiente que se ve la verdad muy bonito y servirlo en los vasitos. Me imagino que ustedes ya han ido a una izakaya en Tokio, ¿no? Un restaurante tradicional en donde pueden tomar alcohol y todo. Pero la gran diferencia es que este lugar no es una cadena y además, como es un mero pueblo, te dan de repente cosas que no te dan en las tiendas normales en Tokio. Una de ellas es que es llamado otoshi. El otoshi es una comida que te suelen dar al mero principio y con esto la tienda te cobra el servicio. Yo recuerdo que en México era muy común de que te cobraban el 10% de la cuenta por hacer pues el servicio, ¿no? Pero al final de cuentas no te daban nada. Sin embargo, en Japón te dan una comida en cambio de ese servicio. ¡Kanpai! Algo que se me hizo muy curioso de cuando empecé a trabajar es que como que la cultura antes en Japón era mucho de salir a tomar de a fuerzas con los del trabajo. Y de hecho hay una frase que se le dice nominucation, que significa nomi más, o bueno, nomikai, que es como ir a tomar, y communication, entonces es como vas a tomar para poder hablar con los del trabajo. Y de hecho a mí, cuando empecé a trabajar, me dieron un librito que decía, si te invitan a tomar los del trabajo, es parte del trabajo, entonces tienes que ir, no puedes rechazar. Pero ya últimamente también esa cultura se ha quitado, ya es como el que quiera quiere, pero se me hizo muy interesante lo ligado que está el salir a tomar con el trabajo y con la cultura de trabajo acá en Japón. Buenas tardes, estamos aquí con Maffer. Maffer, ¿qué opinas de los izakayas de Tokio y los izakayas locales? Muy bien. Pues en un izakaya local, como en el que estamos hoy, sí se puede sentir una atmósfera muchísimo más auténtica. Estamos sentados en el tatami, en el piso, las mesas son bajitas, la comida es mucho más rica, porque se nota que la hace pues una persona con mucho más cuidado, como se siente más hogareño en un izakaya local como este. Y también como que la gente es bien amable, como que traen un chorro de ganas de como atenderte y como que muy amables todos, la verdad. Como que aquí se ve que son una comunidad más padre, hacen comunidad a través de la bebida y creo que eso no se ve tanto en un izakaya en el centro de Tokio. Lo que tiene padre en los izakayas de Tokio es que como son cadenas, a veces puedes encontrar una literal en cada esquina, ¿no? Obviamente está padre ir a los dos, pero también está padre venir aquí y ver como, pues como dices tú, lo auténtico, ¿no? Otra cosa de lo bueno de los izakayas en el centro de Tokio es que si tú no hablas japonés no hay problema porque la orden te la pueden tomar ya sea con un QR en tu celular o con una tablet a la que le puedes cambiar el idioma y aquí los menús están escritos a mano y en puro japonés, entonces si no sabes japonés incluso tu Google Translate te puede fallar porque es escrito a mano. Sí. Sí por dos. Sí. La verdad lo disfruté mucho, me gustó, lo repetiría, 100% vale la pena venir a un lugar local izakaya como aquí. Padrísimo, la atención súper padre, todos súper amables, la comida riquísima, muy padre, muy recomendado. Prueben el sake. Buen sake, sí, muy rico todo, la verdad. La última parada será un parque de... Espera, estos no son los típicos árboles de cerezo. Las flores de ciruelo invaden todo Japón. Son muy parecidos a los árboles de sakura y no mucha gente los conoce. Suelen florecer en marzo, son bonitos y tienen un muy buen olor. ¿Ustedes han probado el dango mitarashi antes? No, yo no. El dango está hecho de arroz estilo mochi, o sea está muy esponjoso. Y la salsa está hecha de soya, con azúcar y con almidón de papa. Se llama mitarashi. No les voy a dar una pista de a qué sabe, así que pruébenlo. Pero como decimos en Japón... Itadakimasu.
¿Qué les pareció? Sorprendentemente bueno. La textura está extraña. O sea, si la gente es mucho de texturas, está muy suavecito. Pero la salsita está muy buena. Está muy rica, está bien Muy buena. ¿Ustedes se lo recomendarían a los extranjeros que vienen de turistas? O sea, ves algo así y dices, no te lo imaginas dulce, yo creo. Yeah. Sí, recomiendo, pruébenlo. Esto es algo que no vas a encontrar pues en otro lado que no sea Japón. Denle una oportunidad. Se ve raro, la textura es un poquito extraña, pero sabe muy bueno. Mordidas chiquitas. Estos dulces japoneses tradicionales se llaman ohagi y están hechos también de mochi y son de diferentes sabores. ¿Cuál les gusta más? A mí se me antoja este. Agárralo, agárralo. Este le habla a mi corazón. Muy bien, ¿de qué creen que son? Idea. Parece que tiene polvoreado como galletita. Espolvoreado de galleta. Pues esto se llama kinako y está hecho de frijol de soya. Ah, sí, cierto. Y el negro está hecho de sésamo negro. Ohagi kinako. Itadakimasu. ¿Cuál es tu primera impresión? Textura extraña. Siento como granitos de arroz. Tiene de relleno anko, frijol dulce. Y el polvito está dulce. El polvito de alrededor sabe como a... No sé si en México ubican el pinole. Es polvito de cacahuate, sabe como a pinole. Está bueno. La textura un poquito extraña, pero no está nada dulce. Buenazo. Ohagi de ajonjolí negro. Ya itadakimasu. Mira. Está muy rico. Tiene como también frijolitos dulces en el centro. Está muy, muy rico. Como que no está muy, muy dulce. Está muy rico. 100%. Son totalmente diferentes a los de México. No tienen chilito, pero están muy buenos. Denles una oportunidad. Está bien padre probar. Nosotros acostumbramos a comer frijol de una manera y comerlos así es una experiencia bien diferente. Están bien ricos. Muy ricos. Súper ricos. Mega ricos. Viajar a una zona rural de Japón es una experiencia totalmente diferente a estar en la ciudad. Comida más tradicional, parques con muchísima naturaleza y con vistas extraordinarias, que definitivamente Japón no es solo alta tecnología y edificios altos, sino que también puede ser naturaleza, paz y buena, muy buena comida.